quisiera compartir con ustedes un pasaje que está en 2 Corintios capítulo 4, versículo del 17 al 18. Y el tema de hoy es el sufrimiento como parte del tratamiento de Dios. El sufrimiento como parte del tratamiento de Dios. Quisiera, por favor, que esté muy atento a lo que el Señor te va a hablar en esta mañana, que estoy seguro que va a ser de mucha restauración para tu vida en la condición que esté pasando en este momento. Dice la Biblia en 2 Corintios 4 del 17 al 18: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo le está hablando a los corintios en relación a toda la dificultad o el sufrimiento que muchas veces pasamos, o que en ese entonces estaban pasando los hermanos de la iglesia de Corinto. Pero Pablo, aquí vemos cómo Pablo, por la revelación que le es dada por el Espíritu Santo, habla a la iglesia y hace un paralelo entre las adversidades o problemas actuales en relación con la gloria venidera. En el versículo 7, la frase "esta leve tribulación momentánea" en el griego se refiere a algo ligero o insignificante. El problema, la adversidad, la tribulación, cualquier situación adversa que usted en este momento esté viviendo, ya sea tipo económico, tipo social, una situación que comprometa tu salud. Yo quiero decirte que todas estas cosas que muchas veces nosotros como seres humanos pasamos en esta tierra, para los que hemos creído en el Señor, estas cosas no se comparan con la gloria que nos espera. Dice que este versículo que nosotros acabamos de leer, dice que para el Señor estas cosas que nos suceden cotidianamente, estas son cosas insignificantes. La adversidad o el problema por el cual estás pasando, el Señor lo ve como no solamente como algo insignificante, sino que además como algo pasajero. Que la Biblia dice que esta tribulación momentánea es algo pasajero. Y el verdadero creyente siempre tendrá su esperanza puesta en el Señor. Y aunque venga a su vida las noticias más estremecedoras que pueda recibir, no tendrá temor, porque ha confiado en Jehová. De hecho, la Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 112 verso 7: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Yo siempre he dicho a mis hermanos que el hecho de que usted tenga fe no quiere decir de que no vaya a tener problemas, pero la garantía y la ventaja que nosotros tenemos es que en medio de esos problemas el Señor nos acompaña. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o sea, el creador. En este versículo que nosotros estamos analizando, el autor de la carta de los Corintios, que es Pablo, y quien en este escenario anima a la iglesia a perseverar con la fe puesta en el Señor, considera el sufrimiento como un peso mayor y eterno de gloria. Cada vez que pases por una situación difícil, cada vez que sufras porque alguien te traicionó, cada vez que recibas una mala noticia, recuerda, mi hermano, que lo que te espera es glorioso. Recuerda que esa aflicción, esa enfermedad, esa deuda no se compara con el glorioso momento que a todos nosotros nos espera. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Filipenses que nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Si usted cree que el sufrimiento solo pareciera que fuera para usted, yo te invito para que usted lea 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y quiero
en esta mañana recalcar la importancia de que nosotros seamos conscientes que en medio del sufrimiento o en medio de la adversidad que nosotros pasemos, el Señor trata con la fe de cada uno. De hecho, la Biblia dice en el libro de Santiago que cuando el Señor nos prueba, lo que está en prueba es nuestra fe. Y cuando nosotros pasamos por adversidades o por situaciones difíciles en nuestra vida, mis hermanos, tenemos allí que aferrarnos al Señor, a su palabra, para que nuestra fe sea cada vez más firme, cada vez mayor. Y 2 Corintios capítulo 11, verso 23, Pablo daba un testimonio de todo lo que él había pasado, de todos los problemas que había pasado. Seguramente, estoy casi seguro que los que estamos aquí conectados no hemos pasado por todo lo que el apóstol Pablo pasó. Y mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro de un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Analicemos la situación de una de las personas que para nosotros ha sido un referente en la palabra de Dios, porque era una persona inspirada por el Espíritu Santo de Dios, era una persona piadosa, una persona que hacía la voluntad de Dios, una persona muy usada por Dios. Sin embargo, era una de las personas que más sufrimiento tuvo en la Biblia. La mente humana de un hombre natural puede decir, si Jehová es el Dios de Pablo, ¿por qué permitió que Pablo pasara por todas estas cosas? La Biblia dice que pasó por muchos peligros, estuvo a punto de morir. La Biblia dice que enfermaba, porque él decía, ¿quién se enferma y yo no? Y aparte de todos esos problemas con los que él lidiaba, con el hambre, porque pasó hambre, desnudez, falta de un techo, y aparte de todos estos problemas, mis hermanos, la preocupación por cada una de las iglesias a las cuales él constantemente tenía que enviarles cartas. ¿Cómo estará la iglesia? ¿Será que hay alguno que está levantando una falsa doctrina en esa congregación? ¿Será que los hermanos están haciendo lo que es correcto? Pablo era una persona abnegada, una persona que estaba allí pendiente, mis hermanos. Sin embargo, siempre abundaban las preocupaciones en su vida. Ahora, analicemos este caso de Pablo y analicemos el caso que tenemos actualmente nosotros. ¿Quién de nosotros ha sido amenazado o secuestrado? Quizás alguien, pero quizás no hemos experimentado el sufrimiento tan grande que experimentó Pablo. Quizás algunos han experimentado algunas de esas situaciones, pero independientemente de la intensidad con que usted viva esas aflicciones,
Yo quiero decirle, mi hermano, en esta mañana que el Dios de Pablo es el mismo Dios que tú tienes. Mire que en todo este momento de sufrimiento, Dios no le dijo a Pablo, te voy a quitar esto, te voy a quitar el sufrimiento, te voy a quitar lo otro. Pablo tuvo que padecer. Pero Pablo tenía algo muy claro, que en medio de ese padecimiento, su ayudador era Dios. Y Pablo, un hombre que había pasado por todo tipo de sufrimientos, era quien le hablaba a la iglesia con palabras de ánimo, inspiradas por el Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 4, versos del 7 al 9, Pablo le hablaba a la iglesia y le decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. ¿Cuál ha sido tu condición? ¿Será que has sido derribado? ¿Será que en este momento estás en apuro? ¿Será que en este momento te encuentras, mi hermano, atribulado? Yo quiero decirte que la Biblia nos enseña que el Dios Todopoderoso está dispuesto a ayudarnos y darnos aliento aún en medio de esas tribulaciones. El mismo Pablo que habla a la iglesia de los Corintios es el mismo que le habla a los romanos en el capítulo 8, verso 35, y les dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque es que, hermano, nosotros hemos recibido el amor de Cristo. Y aun cuando tú digas en tu corazón, ¿por qué estoy pasando por esto? Ni siquiera te has dado cuenta cuando el Señor, con su mano poderosa y llena de amor, te dice, yo estoy contigo, yo te fortalezco. Por eso era que el salmista David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te desesperas dentro de mí, si aún he de alabarle? El salmista David le hablaba a su alma y le decía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas, si aún he de ver su gloria? Y en Romanos 8:35, te repito, hermano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice Pablo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Ahora el versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay personas que de pronto en su mente natural pensarían, ¿cómo puedes tú decir que eres más que vencedor si tienes hambre, si estás padeciendo persecución, si padeces desnudez, si siempre estás en peligro o estás en angustia? Pero la Biblia enseña que para el creyente, dice la Biblia, que para el creyente todas las promesas están dispuestas, y por eso es que el versículo 37 dice que somos más que vencedores, pero no por nuestras propias fuerzas, no por nuestro propio mérito. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y sabes quién te ama, mi hermano? Jesucristo. Él te ama. Y si tú hoy le entregas tu vida a Cristo, yo quiero decirte que esta promesa se cumple en ti también. Serás una persona no vencedora, sino más que vencedora. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Porque no hay otro nombre por medio del cual podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. La Biblia dice que solamente Jesucristo es el que puede darnos la verdadera paz, porque la palabra enseña, hablando a sus discípulos, mi paz yo les dejo, y la paz que yo les dejo no es la misma paz que el mundo te ofrece. Porque la paz que el mundo te ofrece es una paz pasajera, pero la paz que el Señor te ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué es una paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque muchas personas no se explican cómo es posible que una persona que está viviendo un problema grave sienta paz en su corazón.
En el versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, ninguna de estas cosas, ni la muerte, aunque te mueras, porque la Biblia dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque tengas deuda, aunque tengas problemas, el Señor siempre va a estar contigo. Si es que usted le ha conocido, si es que usted hace parte de la familia de Cristo. Y si no hace parte de la familia de Cristo, hoy, en el nombre de Jesús, ese es el objetivo: que usted hoy le entregue su vida a Cristo y le reconozca como el único Salvador. Yo quisiera recordar algo, una historia bíblica, y es acerca de los caldeos. Los caldeos eran los mismos babilonios. ¿Se acuerdan que estaban bajo el gobierno de Nabucodonosor? Y eran personas, era una de las potencias más importantes de la época. Eran devastadores, eran muy superiores a otros pueblos en ejército, en milicia. Y la Biblia dice que ellos conquistaron los asirios, incluso huyeron de los babilonios. Y en el marco de todo esto, dice la Biblia que el pueblo judío, que era el pueblo de Dios, el pueblo judío pecaba. Y la palabra enseña que había un profeta en esa época que era el profeta Habacuc. Habacuc, que es un libro del Antiguo Testamento, y es un libro corto, ¿verdad? Pero yo quisiera leerle aquí un pequeño fragmento de lo que es la Biblia MacArthur, que habla acerca del contexto histórico en el que se encontraba en ese momento Habacuc. Habacuc era un profeta, y los versículos de apertura de este libro revelan una situación histórica semejante a los días de Amós y Miqueas. Esencialmente, la justicia había desaparecido de la tierra, la violencia y la impiedad se encontraban por todos lados, existiendo sin freno. Y en medio de estos días oscuros, el profeta Habacuc clamó por intervención divina, la respuesta de Dios de que él estaba enviando a los caldeos para juzgar a Judá. Imagínense, el Señor, la respuesta que le da es: mi pueblo está pecando, y ahora yo voy a permitir que los caldeos sometan a mi pueblo como un castigo. El Señor permitía el sufrimiento en el pueblo de Dios para tratar con ellos, para tratar con su fe, para que ellos se volvieran a Dios, para que recapacitaran y se volvieran de su pecado. Habacuc protestó delante de Dios y le dice: Dios mío, ¿cómo es posible que tú vayas a permitir? ¿Cómo es posible que tú vayas a permitir que un pueblo pagano, que un pueblo inicuo como los babilonios sometan a un pueblo que es mejor pueblo que ellos, a un pueblo judío? Y aunque muchas veces, mis hermanos, nosotros no entendamos las decisiones de Dios, yo te quiero decir en esta mañana que el Señor va a permitir en tu vida lo que más te convenga, aunque a tus ojos parezcan que no sea correcto. Por eso es que aquí estamos personas valientes, personas que están dispuestas a aceptar la soberanía de nuestro Padre Celestial y a creer en Él, no importa lo que venga. No importa lo que venga, mis hermanos. Por eso es que la Biblia dice, cuando Habacuc hubo escuchado toda esta decisión de Dios, que entre otras cosas, el pecado del pueblo era el que impulsaba que sucediera todo esto. Y eso es lo que está pasando en este mundo. Un mundo que va sin freno hacia el pecado. Pero Habacuc aceptó la voluntad de Dios. Y esto era algo que perjudicaría también a Habacuc, porque el castigo también
iba a perjudicar a Habacuc, él también se afectaría, iba a ser sometido porque también era parte del pueblo de Dios. Y Habacuc ora en el capítulo 3 del libro de Habacuc, y él ora ante Dios y le dice a Habacuc a Dios, mire lo que le dice en Habacuc 3:16: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. El versículo 16 demuestra la impresión que Habacuc se llevaba al saber que Dios en su soberanía permitiría que un pueblo extranjero sometiera al pueblo judío. Y Habacuc decía: Señor, estoy estremecido con esta decisión que tú vas a tomar o que tú has tomado. Pero en el versículo 17 mira cómo Habacuc le dice a Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y con todo esto yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc sabía que la invasión de los caldeos iba a afectar incluso la economía de los judíos, incluso sus cosechas. Recordemos, mis hermanos, que la economía se fundamentaba en la agricultura y también en los ganados, en los rebaños. Y él decía: bueno, con todo esto yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. El Señor sabrá, pero yo le alabaré. Por eso yo te invito, hermano, a que nosotros tomemos como ejemplo de referencia a Habacuc, que aun en cuanto a la situación difícil que estaba atravesando, en medio de ese momento en que él se entristeció, en el momento que habían cosas que inicialmente no podía entender, pero luego oró a Jehová y le dijo: Señor, yo acepto tu voluntad. Yo prefiero deleitarme en tu soberanía. Y el Señor se place en la oración que sus hijos hacen con esta actitud. Y regresando a 2 de Corintios 4:18, hay algo que a mí me llama la atención, que dice la palabra: no mirando nosotros las cosas que se ven. Mira lo que Dios te dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. Y es que el problema radica en que muchas veces las personas ponen su mirada en lo que sus ojos están viendo, en la situación que está aconteciendo. Pero el Señor hoy nos habla y nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quizás aquí hay personas que les han quitado su casa. Quizás hay personas que le han diagnosticado una enfermedad. O quizás hay personas aquí conectadas que tengan problemas familiares. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que aún en medio de ese problema, aún en medio de esa tribulación, yo te quiero decir que cada vez que tú tengas una dificultad, te acuerdes de que en nosotros hay cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Un más excelente y eterno peso de gloria. Puede venir la aflicción, puede venir la tempestad y golpear tu casa con gran ímpetu, pero también no te olvides de que vendrá un peso de gloria para tu vida. Yo quisiera recordarte, mis hermanos, como la palabra del Señor lo enseña también en los versículos anteriores a 2 de Corintios.
en el capítulo 4. Hay unos versículos anteriores, no los tenía referenciados aquí, pero a mí me parece importante que lo escudriñemos, porque es que esto hace referencia a la vida de una persona que vive por la fe en Dios, que no se deja amedrentar, que es una persona que ha tomado la firme decisión de seguir a Cristo. Dice la Biblia, porque nosotros, vamos a leerlo en el capítulo 4, y vamos a leerlo en el versículo 15. Dice la Biblia, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cuál es el hombre exterior? Tu cuerpo. Este cuerpo que está expuesto a enfermedades. Este cuerpo que está expuesto a los problemas de la vida. Es un cuerpo que se va deteriorando poco a poco, con el sufrimiento, con el dolor. Es un cuerpo que envejece. Sin embargo, la Biblia dice, no obstante, el interior se renueva de día en día. ¿Y cuál es ese cuerpo interior que tenemos? ¿O cuál es esa parte interna que nosotros tenemos? Nuestra alma. El alma es la que crece espiritualmente cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Hay que, mis hermanos, seguir poniendo nuestra confianza, nuestra mirada en el Señor, y aún en medio de esas tribulaciones, saber que el Señor Todopoderoso está fortaleciendo nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Ya para terminar, quiero leer estos versículos que dicen: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mi recomendación en esta mañana: pongan su mirada en lo que no se ve, en las cosas que pertenecen al reino de Dios, en todo lo que pertenece a Cristo. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Yo estoy seguro que en medio de la aflicción que usted está viviendo, que quizás no la conozco, quizás las personas que están conectadas aquí tampoco conozcan tu necesidad, pero yo estoy seguro que el Señor sí está incluso utilizando este recurso de la palabra para que tú seas bendecido en el día de hoy, y para que el Señor te recuerde a través de su palabra que Él te ama, que tú eres su especial tesoro y que tú fuiste creado para gloria y honra de su alabanza. La Biblia dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando yo comencé este servicio, esta reunión, ¿acaso usted no cree que fue Dios que puso en mi corazón leer a Isaías 55 para exhortar a las personas a que busquen de Cristo, y más en este tiempo, porque llegará el momento en que ya no habrá esperanza? Por eso hoy el Señor te dice que hoy es el día propicio de tu salvación. Si usted desea ser salvo, si usted desea venir a Cristo, en esta mañana yo quiero decirte que es la mejor decisión que puedes tomar. Así que yo te invito para que usted en su corazón reconozca que Él es el Señor. Y vamos a orar por todas las personas que quieran recibir al Señor Jesucristo en este mismo instante, porque sé que el propósito del Señor se cumplirá en tu vida